Intelixencia artificial. Pode que moitos de vostedes asocien estas dúas palabras que a imaxe prototípica dun robot humanoide con capacidade de aprendizaxe, con capacidade de razoamento e mesmo de poder interactuar con nós. Esta pode que sexa unha realidade futura ou un escenario dende dentro duns anos, pero hoxe en día a realidade é outra, e a realidade é que a intelixencia artificial está presente nas nosas vidas casi sen que nos demos conta. Está presente cando consultamos calquera páxina de internet e nos aparecen produtos nos que en algún momento estivemos interesados. Está presente nos nosos correos electrónicos cando nos etiqueta como spam determinados correos que non nos interesan. Está presente nas redes sociales tan utilizadas cando nos surxiren amistades de persoas que poden ter intereses común con nós. Está moi presente nunha aplicación moi común, que cando vamos de viaxe a un lugar que non coñecemos, utilizamos unha aplicación para que nos elixa a ruta máis axeitada. Son moitos exemplos, ou podrían ser infinitos, dos que podemos contar das aplicacións na vida cotidiana, pero a inteligencia artificial tamén está moi presente e cada vez máis nas empresas. É unha ferramenta que están utilizando para mellorar as súas capacidades organizativas, para mellorar o seu rendimento ou para captar clientes, en definitiva, para mellorar a súa área de negocio. Para falar de todo isto, teremos, dentro de minutos, contaremos con un representante de distintas empresas que nos contarán as súas experiencias e tamén con algúns representantes do mundo de investigación. Pero antes de entrar no debate posterior, temos con nós a Isidro Fernández de la Calle, que é o director de empresas de R e do grupo Euskaltel. Son compañías que erixíronse en actores claves no proceso de transformación digital ao que estamos asistindo. Bos días, Isidro. Bo día, Raúl, encantado de estar aquí con vos hoxe. Moitas gracias, antes que nada, por estar aquí con nós. Gracias a vos. Podemos empezar porque estamos a vivir nunha etapa de transformación digital acelerada, de algún modo, que está cambiando nosas vidas e o noso modelo de negocio. En que medida R estáse posicionando para apoiar esta transformación e poñerlo máis fácil ao cidadano e ás empresas? Pois mira, nos chegamos a este mundo da transformación digital para apoiar as empresas dun xeito absolutamente natural. Naceu o R pois xa fai máis de 20 anos cun obxectivo clarísimo de dotar as empresas galegas da mellor tecnoloxía para garantir a súa competitividade en calquera mercado, en calquera lugar do mundo. Entón, empezamos, fai 20 anos, co eslogan típico de R, teléfono, internet, televisión. Pronto engadimos o móvil, engadimos despois unha nube privada para empresas, algo único de R en Galicia. Somos os únicos que aquí temos simultaneamente unha rede de fibra óptica e un data center cercano para que as empresas podan ter infraestructura de sistemas que teñen para ir á nube. De xeito natural tamén chegou logo o mundo do dato, coa incorporación de varias plataformas de Big Data. En esta última etapa, pois temos dado o salto, creando unha unidade específica dentro de R para o tema de inteligencia artificial, coa creación de Vai Analytics, onde o que buscamos é axudar as empresas a ter esa última capa de valor para sacar do dato información e transformación dos seus modelos de negocio. Chegamos, por tanto, a este proceso de transformación digital e axudar as empresas dun xeito natural, respondendo a ese obxectivo co que dende o seu inicio naceu R. Eso na parte de infraestructura. Unha segunda peza que incorporamos para axudar as empresas en este proceso é unha rede de alianzas. Alianzas con empresas galegas, empresas que son capaces de poñer o pegamento necesario para que sobre esa infraestructura, sobre esas plataformas, podamos entregar aos clientes servicios finais, servicios rematados cos que eles poden obter valor. E vemos de poñer recentemente unha terceira peza tamén moi importante que é axuda para que as empresas coñezan cales son as axudas, cales son os fondos que poden existir para conseguir os recursos necesarios para facer este tipo de proxectos. Nese sentido, creamos unha oficina de información e tamén incluso de transformación, de xestión, de tramitación destas axudas para as empresas que así o necesitan e así o demandan. Moi ben. Unha das claves deste cambio digital é a explotación e o uso dos datos.
Pero isto é algo que nos últimos tempos está xerando tamén un debate social, sobre todo polo risco que existe de que nos rouben os datos. Temos casos moi famosos e moi coñecidos, os ciberpiratas están aí presentes. Ben, entonces, temos o problema da seguridade dos datos. Como se está posicionando R neste caso para facer as comunicacións máis seguras, que creo que é unha das claves, un dos puntos fortes da empresa? Sí, pois mira, nos empezamos en primeiro lugar por concienciar. Empezamos por informar as empresas galegas, especialmente aos nosos clientes, pois dos riscos que existen e que podemos facer para garantir o máximo nivel de seguridade, partindo de que a seguridade total 100% non existe, pero temos que protexernos o máximo posible. Polo tanto, primeira acción, concienciar, informar, formar. Segunda, é moi importante para nós, vimos de incluir nos nosos produtos para PEMES, na conexión de alta velocidade de banda ancha, a seguridade de serie. Porque entendemos que, do mesmo xeito que hoxe en día, ninguén contempla mercar un coche que non teña ABS ou teña airbag, os operadores de telecomunicacións temos que incluir esas pezas de seguridade que xa son básicas na nosa oferta. Pero nesa seguridade de serie, que é o que se lles ofrece exactamente? Pois o que incluímos de serie é a protección da conexión, copia de seguridade dos datos para poder recuperarlos no caso de que teñas algún percance, e protección mediante antivirus dos dispositivos, que hoxe en día, digamos que é un mínimo, como o airbag ou ABS do coche, que todo o mundo debería de ter. Por lo tanto, incluir por defecto de serie nos nosos produtos as pezas de seguridade básicas, fundamentalmente para as PEMES, que son as que teñen máis complicado protexerse frente a este tipo de amenazas. E logo no mercado de gran empresa, pois xa estamos falando doutro escenario, son empresas que teñen recursos, que teñen medios, que teñen a súa propia estrategia de seguridade, e en ese apartado o enfoque é de traballo conxunto, facer equipo, ser conscientes de que tipo de ferramentas e que tipo de actuacións podemos facer nós como operador para axudar na estrategia de seguridade, e que as dúas estrategias e as dúas formas de actuar coincidan, sexan coñecidas, se complementen e se reforcen. Moi ben. Por outro lado, para obter bons datos tamén resulta clave ou esencial ter unha boa infraestructura de telecomunicacións. R, precisamente neste momento, atópase nunha fase, nun proceso de cambio para facer chegar aos seus clientes unha fibra óptica de máxima calidade. En que fase se atopa este proceso? Cando empezará a chegar aos fogares galegos? E en que medida supera tamén un cambio importante co respecto ao que temos agora? Pois estamos fronte a un fito histórico, absolutamente histórico, pero non só para R, eu diría que para Galicia. Este proxecto, na miña opinión, é semellante ao que aconteceu cando chegou R ao mercado, que puxo a Galicia, as persoas e as empresas de Galicia a primeiro nivel mundial en canto a infraestructuras. Este proxecto, que nos coñecemos como FibraMax, ven a traer unha nova infraestructura a Galicia para poñela de novo a primeiro nivel mundial. É un proxecto que xa comezou, que xa estamos a desplegar, e xa hai clientes que teñen este servicio. Que implica para os clientes? Que melloras van a ter? Pois van a ter unha rede de última xeración, con velocidades de ata 10 gigabits por segundo, e ademais vamos a cambiar os equipos cos que o cliente disfruta o servicio, o router co que ten internet e o descodificador de televisión, para poñelos tamén no último nivel tecnolóxico. Entonces, tenemos Wi-Fi 6 incluído por defecto para todos esos routers, que mellora a experiencia de usuario de internet notablemente, e decodificadores 4K preparados para traballar tamén sobre esa nova infraestructura de fibra. Decía que xa hai clientes que xa dispoñen deste servicio, que, como di, pois, é un cambio, ten unha transformación moi importante, radical, pero teñen algún plazo de cando podría completarse en toda Galicia ou van pouco a pouco? Non, vamos rápido. É un proxecto moi relevante, como entenderás, renovar toda a rede e cambiar o servicio a todos os clientes un, por certo, de xeito gratuito, ademais, esta renovación tecnolóxica, pois é un proxecto ambicioso,
que xa está comenzado e que unha parte importante do traballo farás este ano e o resto durante o ano que ven. Moi ben. No caso concreto da inteligencia artificial, non, que centrará o noso debate posterior, a súa implementación supón un reto, pero tamén entendo que a vez unha oportunidade. Como R pode axudar aos ciudadanos nesta fase de transición, pero especialmente tamén como pode axudar as empresas a mellorar o seu rendimento? Pois eu creo que nós o que máis podemos aportar ás empresas é axilidade, que fagan esta transformación máis rápido. Por qué? Porque vemos de facela nós mesmos. No último ano nós temos cambiado unha parte importante do noso modelo de negocio dende unha estrategia de xestión do dato, digamos, convencional a unha xestión dese dato con modelos de inteligencia artificial. Para facer nós, como operador de telecomunicacións, esa transformación, tivemos que seleccionar a mellor tecnoloxía, coller as mellores persoas e pasar por ese proceso de cambio. Entonces, esa tecnoloxía, esos equipos de persoas e esa experiencia é o que poñemos a disposición das empresas para que eles mesmos podan facer este proceso de transformación moito máis rápido. Temos como dous perfiles de empresa, non? Aqueles que non contan todavía con esta cultura de dato, que non teñen as persoas de perfil de xestión de dato que son necesarios. En ese caso, nós o que facemos é prover inteligencia artificial en modo servicio, é dicir, nós poñemos a tecnoloxía, nós poñemos as persoas e resolvemos o caso de uso concreto que para a túa empresa é importante e ten un retorno de inversión, para as máis pequenas, que non teñen os recursos internamente, e para aquelas que xa teñen perfiles de xestión de dato, o que facemos de algún xeito é reconvertilos para que podan pasar dun estilo de xestión de dato máis convencional a un modelo no que a inteligencia artificial é a protagonista e que xa permite multitud de melloras en distintos ámbitos. Predicción de ventas para axustar a produción, por exemplo, detección do fraude ou dos riscos con moitísima máis antelación. Hai moitos casos de uso con tempos de implantación relativamente cortos e retornos de inversión moi importantes. E como lles está resultando a experiencia a estas empresas? Quero dicir, xa teñen algunha experiencia que lle diga, pois veunos moi ben para mellorar esta área concreta de negocio ou esta experiencia concreta, non sei, que feedback que están recibindo das empresas? Moi boa. Nós empezamos, xa digo, esta aposta pola inteligencia artificial, primeiro para nós fai relativamente pouco tempo. Empezamos a levar esta experiencia ás empresas e esperamos que isto era unha aposta de largo plazo, pensando probablemente 3 anos vista ou máis. A realidade é que no corto plazo estánse superando xa as nosas expectativas de largo. A resposta é extraordinariamente boa. Entonces podese decir que, digamos, esta área seguramente vaya conseguindo un maior protagonismo co tempo. Sen dúbida, sen dúbida. É unha aposta estratégica fundamental e que potenciaremos todavía máis. Ben, por último, recollendo a idea inicial de digitalización acelerada, que está en boa parte impulsada polo teletraballo, como estuvemos ver estes, iba a decir meses, ano e medio xa da pandemia, en que medida esta situación supúxolles un desafío e como están respondendo para ofrecer as mellores garantías? Pois, para os operadores supuxo un desafío total. Hai que pensar que pasamos a un escenario no que o vídeo era o tráfico principal das redes. As videoconferencias, os rapaces na casa coa escola, é dicir, de repente o nivel de exigencia para as redes de telecomunicacións multiplicouse por 2 ou máis. Ese é un desafío moi importante. Como tivemos que responder? Pois adiantando os nosos plans de investimento polo menos un ano. É dicir, tivemos que case duplicar a capacidade das redes para ser capaces de responder a ese reto. Eso tivemos que facer, ademais, moi rápido. Eu recordo a época de inicio de pandemia con traballos de mellora de rede diarios. Entonces, en ese sentido, eu creo que xa tiñamos unha das mellores redes de Europa en Galicia, senón a mellor, e pasamos a ter unha rede todavía moito máis forte. Eso no apartado de infraestructuras. E o segundo reto, sen dúbida, foi proveer ás empresas e ás persoas de ferramentas de traballo colaborativo.
o mes de marzo e abril do 2020 foi un traballo moi intenso en poñer a disposición das empresas e dos cidadáns en Galicia ferramentas de teletraballo, de videoconferencia, para facer realidade un escenario de traballo absolutamente novo. Nese sentido, foi un desafío importante, pero no noso sentido, ao mesmo tempo, unha grandísima oportunidade porque non fixo máis que acelerar un proceso de transformación que nós tiñamos moi claro que viña aí, que era inminente e que se acelerou moitísimo durante este último ano e medio. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, a seguir con estos retos, porque como se quedó demostrado, si hubo algún reto importante que no los podían imaginar era este, pues entonces supongo que estarán ustedes también mejor preparados para afrontar retos de futuro. Absolutamente. Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias. Para conocer el desarrollo de la inteligencia artificial y su implicación o implementación en las empresas, contamos con varios invitados de representación del mundo empresarial y también con dos de la investigación, que a lo largo de los próximos minutos nos contarán sus distintas experiencias. En el plató tenemos a Nacho Villaplana y Miquel Gil de Bioanalytics, a Juan Redondo de Parfois y a Juan José González del grupo Abanca. La idea es que cada uno de vosotros nos relatéis una experiencia en unos minutos breves y luego pasemos a un debate general. Empezamos con Ignacio Villaplana y Miquel Gil de Bioanalytics, que es el equipo especializado de R y Euskaltel para el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial. Nacho Villaplana, a mi derecha, es el responsable de inteligencia artificial del grupo y Miquel Gil, el responsable comercial de iniciativas y proyectos de inteligencia artificial. De primero, R ha sido pionera en la implementación de la inteligencia artificial a la hora de ofrecer este servicio a sus clientes y lo ha hecho en un contexto de gran competitividad entre empresas tecnológicas. ¿Qué es lo que hace diferente las herramientas desarrolladas por Bioanalytics para el desarrollo de la inteligencia artificial y que incluso estén por encima de las de sus competidores, que estamos hablando de empresas de mayor tamaño? Bueno, pues nosotros al final como un operador de telco que somos, tenemos experiencia con grandes volúmenes de datos, con muchos casos de uso interno, pero a la vez, por el tamaño que tenemos que competir con operadores mucho más grandes, con lo cual esta experiencia de cómo llevar adelante proyectos con unos recursos mucho más escasos, intentando ser más eficientes que el resto, esto es lo que nosotros intentamos trasladar a nuestros clientes, el cómo tener los mismos casos de uso que empresas mucho más grandes y con unos recursos más escasos, ser eficientes y llegar a obtener ese valor del dato. Y luego, incluso como operador, pues tenemos también acceso a datos geolocalizados y una red de partners y un conocimiento de nuestros propios clientes que van más allá de otros proveedores. Bien, en este caso no sé si Miquel nos lo podría contar o explicar con ejemplos concretos qué empresas y en qué área de negocio pueden ayudar las tecnologías que han desarrollado. Sí, yo creo que al final ya no es una cuestión de identificar qué tipo de industrias, en el sentido de que haya industrias que pueden afectarse más positivamente a la hora de adaptar este tipo de proyectos. Pero yo creo que hay una serie de requisitos que se deben acometer, ¿no? Y se deben tener a nivel de infraestructura, a nivel de problemáticas / casos de uso para poder llevar a cabo estos proyectos, incluso pues, desde un punto de vista de directiva, ¿no? Que estén enfocados hacia la consecución de esos proyectos. Pero nosotros, afortunadamente, en un pasado, por la experiencia que tenemos, tanto Nacho como yo, sí que hemos visto que hay un gran abanico de industrias desde el punto de vista financiero, asegurador, educación, gaming, pero sí que es cierto que si tuviésemos que poner algunos ejemplos más comunes, pues podríamos hablar del sector financiero, sector banca, donde pues áreas donde pueden interesar es el sector marketingiano para poder conocer y targetear mejor las acciones, productos y servicios a sus clientes, cómo mejorar estos índices de fraude. El sector asegurador, por ejemplo, un típico caso de uso que siempre nos encontramos común en distintas compañías es el poder optimizar ese pricing
para poder garantizar que podemos incrementar esos ingresos o poder minimizar la fuga de clientes. La industria de retail o distribución, sobre todo el poder determinar cuál es la cantidad de ventas que vas a tener en un futuro para poder entender bien cuál es tu nivel de producción, y eso significa poder optimizar tus costes. Sector 4.0 en temas de mantenimiento predictivo, intentar evitar que una máquina pueda fallar de manera proactiva antes de que suceda, poder entender cuáles son los niveles de merma que mis máquinas van a producir para poder tener este impacto en reducción de costes, o incluso estaríamos hablando también de industria como utilities, oil and gas, en temas también de optimización de pricing, predicción de demanda y temas más marketingianos donde pues, poder asegurar o entender pues, dónde puede provocar una posible cross-selling, upselling, por ejemplo, ese tipo de acciones. Puede decirse que el espectro es muy amplio, ¿no? Sí. Que cualquier empresa podría beneficiarse de estos instrumentos. Es muy amplio, y yo creo que también que hay un gran número de casos de uso que son muy comunes en muchas industrias distintas. Bien, y a la hora de desarrollar una solución de inteligencia artificial, entiendo que se tiene que realizar a partir de un problema que plantee la propia empresa, ¿no? ¿Cómo es este proceso? Sí, normalmente bueno, pues la empresa tiene un negocio que conoce bien, genera unos datos y tiene un conocimiento en sus empleados, un conocimiento experto de negocio, y cuando acude a nosotros lo que nos solicita es una manera de mejorar un proceso, de ser más eficiente, de reducir los costes, de aumentar los ingresos. El primer paso para resolver un problema de este tipo es ver si los datos realmente están en línea con lo que se quiere resolver. Y por supuesto hay una primera fase de definición del problema donde ellos nos cuentan pues, cuál es el problema, tenemos que entenderlo bien, tenemos que entender cómo va a cambiar la vida del usuario final para saber realmente bueno, pues, en qué momento le llega el dato enriquecido por un modelo de inteligencia artificial, cómo se mantienen incluso los modelos en producción. Hay muchas etapas que se tienen que definir bien en el momento inicial para asegurar que un proyecto tiene éxito. Y luego hay una serie de etapas así más técnicas, más que a los científicos de datos nos gusta meternos más en harina, pero eso es incluso la parte más sencilla de llevar a cabo. También puede ser probable, y me refiero a que pueda haber empresas que sean reticentes a la hora de aplicar esta tecnología, ¿no? Porque piensen que les resultará muy caro o que no sacarán ningún rendimiento. ¿Esto es un mito o llevan algo de razón? A ver, yo creo que es una realidad pensar que una compañía pequeña siempre puede presentar una serie de inconvenientes o puede encontrar una serie de barreras que otro tipo de compañías de tamaño más grande, por ejemplo, compañías que pueden estar en el IBEX 35, pues no puedan tener, ¿no? Al final, sí que es cierto que en este tipo de proyectos de inteligencia artificial, si una compañía no está dotada con una infraestructura y una tecnología necesaria, si no tenemos unas plataformas de Big Data para almacenar nuestros datos, si no tenemos unas plataformas que nos permitan limpiar y tratar estos datos, esto presenta unos inconvenientes. De aquí, de alguna manera, es donde nosotros proporcionamos ese valor añadido, ¿no? Desde el punto de vista de ser muy flexibles, poder abordar proyectos que permitan a aquellas empresas que están más inmaduras, si me permite la expresión, el poder desarrollar proyectos pues, más pequeños, ¿no? Típico proyecto de llave en mano, donde podemos hacer nosotros todo el desarrollo, podemos utilizar incluso nuestra propia infraestructura que tenemos en R y poder entregar de vuelta al cliente este modelo, este proyecto, esta resolución que él está buscando. ¿No puede decir algún ejemplo concreto de proyectos con estas pequeñas empresas, ¿no? Algo que les haya servido? Pues teníamos una idea, no sabíamos qué hacer y gracias a vosotros la hemos solucionado. No sé si... Sí, nosotros tenemos algunos casos donde sí que es cierto que desde un primer momento lo pueden ver como un reto que no lo ven cercano porque se encuentra en una fase más previa, donde en este caso nosotros hemos puesto a disposición del cliente nuestra propia infraestructura, nosotros hemos tratado con estos datos que el cliente pueda tener y les hemos entregado pues quizá estas predicciones, ¿no? Típico cliente que a lo mejor está interesado en analizar cuál es la probabilidad de que sus clientes puedan darse de baja e irse a la competencia, pues ese análisis previo, ese trato con los datos y esas respuestas de predicciones, pues nosotros los podemos haber entregado hacia el cliente, ¿no? Y eso lo que permite al final es mostrar flexibilidad y permitir que haya un abanico de empresas
que puedan verse involucradas en la consecución de ese tipo de proyectos, ¿no? Bien, pero puede que también ocurra lo contrario y que algunas empresas se pongan en contacto con vosotros, pero que realmente no necesiten la inteligencia artificial, ¿no?, para solucionar sus problemas. ¿En qué casos sería aconsejable y en cuáles no? Pues es verdad que hay casos en los que las empresas vienen a nosotros y lo que nos piden es una asesoría estratégica, ¿no? De, oye, pues tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Y es verdad que no siempre la inteligencia artificial es el paso necesario o a lo mejor el primer paso. Hay casos que si estamos en una etapa anterior, pues a lo mejor un cuadro de mando para informar a los responsables de tomar las decisiones es suficiente. Pero también es verdad que hay muchas empresas que creen que la inteligencia artificial no les va a ayudar porque piensan que no tienen suficientes datos. Hay mucho mito de cómo de necesario es el Big Data para la inteligencia artificial y son, bueno, son dos áreas que se tocan pero no son necesarias la una para la otra. Y empresas que piensan que la inteligencia artificial no les va a ayudar, nosotros hemos hecho casos con ellas de éxito, de decir, oye, pues no tengo un Big Data, no me vale inteligencia artificial, lo que tengo es un Excel. Pues es que nosotros hemos hecho modelos en Excel, entregado valor y realizado las predicciones en el mismo Excel, con modelos de Machine Learning, y al final lo que te demuestra es que con una cantidad de datos mediana, pues solucionar problemas aportando mucho valor y de manera bastante rápida a las empresas, sobre todo para que no esperen a que estén en la etapa final de la transformación digital en la que están muchas, en la que ya están todos los sistemas acabados y ya se pueden empezar a aportar valor, sino que hay muchas etapas intermedias donde pueden ya ir recibiendo valor de sus datos. Bien, y una última reflexión, me refiero porque puede haber empresas que acudieran a vosotros, que fueran escépticas al principio y luego quedarán encantados, ¿no? Un poco cuál es el grado de satisfacción, la experiencia que estáis teniendo con ellas, con las que trabajáis. Pues yo diría que bastante alto. Nosotros, es verdad que nos encontramos con empresas que a priori no saben cuál es el valor de sus datos y no se quieren meter en un proyecto de primeras con un compromiso a largo plazo, y lo que trabajamos con ellos es en explorar ese valor del dato, incluso en calcular cuál es el retorno que tendrían esos proyectos con ellos, de manera previa incluso a realizar pues unos acuerdos a largo plazo. Es decir, primero a esas empresas a lo mejor les decimos, oye, pues si nos compartes los datos te podemos indicar hasta dónde puedes llegar en la situación en la que estás. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bien, tenemos ahora con nosotros a Juan Redondo, que es el responsable de la Oficina de Transformación Digital de Parfois, que es la marca portuguesa líder de complemento de moda, con más de 400 tiendas en España, y que ha afrontado el reto de la digitalización para tomar decisiones estratégicas de mercado para sacar un mejor rendimiento a sus recursos y a bajo coste. Y lo hizo precisamente de la mano también de Buy Analytics. ¿Por qué han recurrido a los servicios de Buy Analytics para que les ofrezca soluciones basadas en la inteligencia artificial? ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, nosotros afrontamos este proyecto evidentemente evaluando diversas posibilidades. ¿Y qué encontramos en Buy Analytics? Pues primero nos aportaban una plataforma que vimos que tenía una serie de funcionalidades que nos permitirían afrontar y evaluar los proyectos con los diferentes algoritmos a un coste verdaderamente razonable, y luego el capital humano, ¿no? Encontramos en ellos, porque al final el suceso de un proyecto pasa también por el capital humano de ambas partes, ¿no? Es decir, unos recursos dedicados de nuestro lado y que se entiendan con las personas que están del otro lado. Entonces vimos que eran los, digamos, compañeros de viaje para desarrollar toda esta serie de casuísticas que queremos dentro de nuestro negocio. Uno de los servicios que les han ofrecido es el estudio de hábitos de compra y el análisis de sus ventas a través del canal electrónico y de las tiendas físicas. ¿Cómo les ha resultado esta colaboración? Pues bien, realmente el primer proyecto, ¿qué era? Pues evaluar que la metodología de trabajo de ambas partes daba resultado, ¿no? Es decir, nosotros ya teníamos una serie de análisis en cuanto al comportamiento del canal físico y del canal online, y realmente con esta metodología pues comprobamos que los resultados se aproximaban muchísimo a la realidad que nosotros ya esperábamos, ¿no? Es decir, yo creo que esto fue una primera etapa para continuar a desarrollar una serie de proyectos internamente, ¿no? El uso de las herramientas de inteligencia artificial también les ha permitido una automatización de sus procesos.
¿Podría explicarnos exactamente en qué consiste? Sí, es decir, nosotros, como todo el mundo sabe, lo que es el retail, ¿no?, y la pronto moda genera un volumen de información enorme, ¿no? Nosotros tenemos ciclos de vida del producto de 4, 6 o 8 semanas, tenemos 200 referencias a la semana que distribuir. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar todo lo que está basado en inteligencia artificial? Pues aproximarnos a una toma de decisión de una forma correcta, ¿no? Es decir, hoy en día, pues, por la inexperiencia que tenemos dentro de los equipos y la demanda de tomas de decisión en un tiempo corto, nos va a ayudar a, de una forma más certera, pues tomar la decisión correcta, ¿no? Bien, y a la hora de lanzar un nuevo producto al mercado, un poco lo de los objetivos es conocer cómo podría funcionar mejor, ¿no? Y en este sentido se apoyan también en la inteligencia artificial para obtener estas predicciones de cómo va a funcionar un producto. Correcto, nosotros ya teníamos una serie de algorítmicas que nos permitían distribuir el producto de una forma óptima. Lo que pasa es que con la inteligencia artificial vamos a poder anticiparnos a determinadas cuestiones, ¿no? Es decir, hay una serie de variables que van a afectar a la toma de decisión de cuántas cantidades tengo que comprar, cuántas tengo que distribuir y cómo dentro de las diferentes tipologías de tienda, y con la inteligencia artificial vamos a simular cuál sería la mejor forma, ¿no? comparando resultados. O sea que es una tecnología que podría decirse que ya la tienen asentada, ¿no?, en su ADN, o están en ello. Entonces, ¿podría entenderse su negocio ya sin la inteligencia artificial? ¿Y en qué medida podría crecer o prevén que pueda crecer esta área dentro de su empresa? Sí, yo creo que no. Cada vez el mercado es más exigente, cada vez tenemos más canales y el cruce de los canales, la famosa unicanalidad entre el físico y el digital, y con esa generación de información la toma de decisión se exige cada vez más rápido y más cualitativa, no es cuestión de decidir por decidir. Y por eso pues la inteligencia artificial pienso que va a ser una clave para el crecimiento de Parfois en los próximos años. Sí, no, a veces es una reflexión que yo me planteo también. La inteligencia artificial, estamos hablando del comportamiento de los clientes, ¿no?, de las preferencias de los clientes. Parece un poco complicado a veces pensar por dónde van a ir sus preferencias, pero sí se puede conseguir, ¿no?, esa predicción. Sí. Al final nosotros también estamos trabajando con lo que se llaman segmentos dinámicos, ¿no?, y predecir el comportamiento pues es algo que con este tipo de tecnología pues se puede llegar a presumir. Claro que las empresas no van a ser gestionadas puramente por algoritmos, ¿no? Es decir, todo lo que es el input de las personas, ahí está también. ¿Qué pasa? Que si nos apoyamos en un principio numérico, evidentemente, pues vamos a tener... Sí, creo que apunta una reflexión interesante, que es un poco hacia donde vamos, ¿no?, que nos pueden ayudar, pero la última decisión siempre la tienen que tomar las personas. Correcto. Sí. Esto es algo complementario, no es algo sustitutivo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bien, hablamos ahora con Juan José González, responsable de inteligencia de clientes y CRM de Abanca. En este ámbito, en el de la banca, la inteligencia artificial también ha ganado un peso importante, con múltiples aplicaciones. Una de las más importantes es la dirigida a conocer mejor los intereses de sus clientes para poder fidelizarlos o captar incluso nuevos. Juan José, usted es el responsable de una unidad que se centra en explotar esta riqueza de información que genera el banco, junto con otras fuentes, claro, externas, para ofrecerles un mejor servicio. ¿Puede explicarnos cómo lo hacen y en qué medida los clientes perciben que este servicio les supone una ventaja? Bueno, yo creo que cualquier cliente de una empresa en la que tenga una relación satisfactoria quiere sentirse, digamos, que comprende sus necesidades, que la empresa le conoce, ¿no?, y sabe lo que quiere, incluso se anticipa a ellas, ¿no?, y le ofrece soluciones. Y eso, desde luego, en Abanca lo hacemos a través de nuestra amplia red de oficinas y gestores, pero también, y de forma complementaria, lo hacemos analizando todas estas fuentes de información que nos permiten entender muy bien esa visión 360 de pues, cuáles son las necesidades que puede tener un cliente, ¿no? Y ahí aplicamos técnicas avanzadas para elaborar modelos, por ejemplo, de propensión a
a determinados productos y servicios, que discriminan a los clientes que pueden estar interesados, ¿no? O pueden tener la necesidad de esos productos frente a los que no. Hacemos análisis también de cuál es el perfil financiero y la situación financiera de cada cliente para hacerle recomendaciones que le ayuden de alguna forma a conseguir sus objetivos de ahorro y sus objetivos de financiación. Tenemos también modelos que ayudan bueno, pues a ver en los patrones de consumo que tienen los clientes, hacerle también recomendaciones, ¿no? Para... Sí, sí, de eso quería hablar precisamente, que es un poco lo que quería que nos concretara un poco más, ¿no? Porque conocer mejor esto, los intereses de los clientes, les ayuda a ofrecerles ofertas personalizadas, conocer su perfil de riesgo a la hora de invertir en un determinado fondo, en otro o lo que sea, ¿no? Y desechar otras inversiones. ¿Puede concretarnos un poco más cómo se gestiona a través de la inteligencia artificial esta oferta personalizada? Sí, a ver, la oferta, o sea, no hay nada peor para un cliente que recibir a lo mejor ofertas o publicidad, impactos publicitarios que no le interesen, que no sean relevantes para él, ¿no? Entonces, todo esto lo hacemos con algoritmos que, bueno, pues que miden muy bien cuáles son las tasas de respuesta a campañas pasadas y discriminan, como digo, un poco, bueno, pues a los clientes que van a tener una respuesta favorable y una aceptación de ese tipo de interacciones de los que no. Todo esto, además, no se hace solo con el tipo de oferta, sino con cómo le hacemos llegar la oferta, por qué canal es más adecuado para él, con qué estilo de comunicación o con qué tono, y también, en caso que aplique, pues con qué incentivo, ¿no? Más adecuado también para su perfil. Ajá. Bien, también han desarrollado algoritmos que predicen el grado de satisfacción de los clientes. En este caso, ¿cuál es la estrategia a seguir? Bien, nosotros en cuanto nos tomamos muy en serio la satisfacción de nuestros clientes y hacemos encuestas periódicas en los momentos, digamos, de la verdad o los momentos críticos de los procesos en los que, bueno, pues queremos dar unos altos estándares de servicio, pero complementariamente a eso también tenemos modelos que detectan de forma temprana la desvinculación posible, ¿no? de los clientes para poder, bueno, pues entender y anticiparnos a qué problemas pueden estar teniendo, que a veces no son problemas de insatisfacción, pueden ser problemas también, pues de falta de alguna necesidad no cubierta que han encontrado fuera, ¿no? Y que nosotros no estamos siendo capaces de ofrecérsela, o problemas de este estilo que siempre gestionándolos de forma anticipada pues nos permite un poco dar el servicio que se merecen los clientes. Bien. Esta mayor digitalización ha cambiado en general la relación de los clientes con los bancos, lo estamos viendo a pasos agigantados. Esta relación ahora mayoritariamente se hace a través de la banca móvil, ¿no? ¿En qué medida contribuye la inteligencia artificial para mejorar esta experiencia del usuario a través de la banca móvil? A ver, yo creo que es fundamental. O sea, yo creo que la digitalización no puede avanzar si no hay un proceso de, llamémosle, datificación, ¿no? O análisis de la información que permita conocer bien al cliente a través del análisis de sus datos, porque es cierto que hay mucha operativa que se está trasladando ahora a canales desasistidos, ya hay muchas veces no tienes, aunque nosotros sí que tenemos vamos a tener un chat que permita a los clientes también contactar, ¿no? A través de la banca móvil con su gestor. Bueno, pues hay muchas operatorias que las hacen en autoservicio y todo eso, pues de alguna forma, tiene muchas ventajas para el cliente porque les permite de una forma cómoda hacerlo en cualquier momento que estimen o desde cualquier lugar, pero también tiene la desventaja pues que pierdes ese contacto directo con el cliente y eso lo tienes que suplir pues analizando todo ese comportamiento que tienen también en los canales digitales para poder que de alguna forma el cliente sienta que le entendemos igual si entra a nuestra banca móvil que si va a hablar con su gestor, ¿no? Bien, y aunque no sea su área específica, no sé si nos podría contar en qué otras áreas de la banca se está aplicando la inteligencia artificial. Me refiero, no sé, ejemplos como detección de fraudes, blanqueo de capitales, no sé, ¿qué ejemplos nos puede contar? Sí, por supuesto. O sea, yo estoy más dedicado a la vertiente comercial, pero efectivamente en banca en general y en la banca en particular, pues se aplica en muchos otros ámbitos, ¿no? Como dices, en todo lo que tiene que ver con detección de fraude es un ejemplo claro, prevención de blanqueo de capitales, temas de gestión del riesgo de crédito, también es pues un área que tradicionalmente se ha aplicado, ¿no? Estas técnicas analíticas, temas también de mercados, en todas esas áreas y en general en cualquier área en el que haya un proceso que se pueda optimizar o se pueda eficientar en base a la analítica de datos, es aplicable. Sino quizás esta es un poco una reflexión que valdría para todos. Lo que se trataría es de optimizar procesos, mejorar el rendimiento, en su área concreta de la banca también, ¿no? Entiendo. Absolutamente. Bien. Bien, pues del mundo de la empresa, que hemos conocido las experiencias
de distintos sectores en el ámbito empresarial, pasamos ahora al ámbito de la investigación, o sea, de la investigación en inteligencia artificial. Y contamos, aunque en este caso es a través de vía telemática, con dos destacados invitados. En primer lugar, hablaremos con Amparo Alonso, que es catedrática de Ciencias de la Computación de la Universidad de Da Coruña y presidenta de la Asociación Española de Inteligencia Artificial. Hola, buenos días, Amparo. Hola, buenos días. Sí. Buenos días, ¿cómo estáis? Hola. Bien. Mira, antes que nada lo que me gustaría, porque también diriges un grupo de investigación, el grupo Lidia, que nos explicaras qué proyectos de investigación estáis llevando a cabo en este ámbito, en esta área, y qué posibles aplicaciones o hacia qué están enfocados, ¿no? ¿Qué aplicaciones y aplicaciones que también podrían servir para las empresas, entiendo? Sí, nosotros trabajamos en proyectos, digamos, en los que desarrollamos nuestros propios algoritmos por algún requisito de los campos de trabajo en los que estamos aplicando la inteligencia artificial, y otros ya directamente, pues también tenemos proyectos de transferencia con empresas donde directamente pues aplicamos los algoritmos o desarrollamos también algoritmos propios en función pues de los requisitos del campo de aplicación. En este momento estamos trabajando en proyectos de lo que se llama la Internet of Things inteligente, el Internet de las cosas con inteligencia artificial, donde básicamente lo que hacemos es desarrollar algoritmos de bajo consumo utilizando entornos distribuidos o tipos de aprendizaje que mantienen la precisión de los resultados, pero pueden realizar cómputos en dispositivos de baja capacidad, ¿no? Lo que se llama una parte de lo que se llama algoritmos verdes. Esto puede ser relevante para muchas aplicaciones en donde contamos con distintos dispositivos en red que tienen pequeña capacidad o pequeña memoria, en donde en lugar de estar mandando todos esos datos a un dispositivo central con todo lo que esto carga la red, pues podemos hacer aprender en cada uno de estos dispositivos y después integrarlo, siempre por supuesto manteniendo la privacidad, ¿no? Aplicaciones hay muchísimas, por ejemplo el coche autónomo. Estamos también trabajando ya en un proyecto más grande que estamos haciendo con otros grupos del CITIC, el Centro de Tecnologías también TIC inteligentes de la Universidad de Coruña, en donde lo que estamos haciendo es analizar los datos de COVID. La idea es predecir el ingreso en hospital o en UCI, además de muchas otras cuestiones también relacionadas con el análisis de datos COVID, de las que seguro habéis oído hablar y habéis tenido en cuenta también el periódico, pero nosotros nos dedicamos a esta parte de predicción. Y también tenemos un modelo basado en agentes inteligentes que lo que hace es modelar la propagación del virus y cómo van a funcionar las medidas de desescalada. En este tipo de modelos no solamente contamos con lo que son los modelos matemáticos de propagación, sino que vemos el punto de vista, digamos, más relacionado con la parte personal. Tenemos el modelo basado en agentes que describe pues, cómo se relacionan las personas, cuáles son sus redes de cercanía, sus formas de interactuar con el entorno, etc. Trabajamos después en aplicaciones con enfermedades raras, por ejemplo, donde lo que intentamos es facilitarle a una genetista un número de posibilidades, digamos, menor que la que tendría que analizar cuando le llega un paciente con una enfermedad rara, ¿no? En España hay unos 3 millones de personas en este momento que tienen una enfermedad rara y van encadenando médicos y pruebas durante años sin que quizás puedan tener un diagnóstico, ¿no? Nosotros lo que hacemos es pues analizar qué mutaciones se pueden dar, cuáles son compatibles con los síntomas y traducir los informes clínicos que nos encontramos a términos estandarizados para, como digo, facilitar la labor del genetista. Bien. Tenemos también un proyecto europeo que lo que hace es un proyecto en el entorno del modelado de actuaciones de entes locales
para dictar políticas de actuación en temas medioambientales o de sostenibilidad, ¿no? Y lo que hacemos es pues simular el resultado de diferentes políticas en medidas de innovación sostenibles relacionados pues, con energía, con movilidad, con ordenación urbana. Nosotros en concreto, nuestro grupo, estamos modelando cómo implicar a los ciudadanos de forma positiva en actuaciones relacionadas con ordenación urbana. Por ejemplo, hemos usado el modelo de Vitoria con las supermanzanas o también el modelo del hierro con el uso de energías limpias y renovables, ¿no? Como el agua y el viento, e intentar bueno, pues que esto sea percibido de forma positiva por las personas, por la población, y cree una idea pues, más cercana a la comunidad, más sostenible, más proactiva. Otro proyecto en el que estamos trabajando, pues un proyecto de personalización, digamos, de sistemas de recomendación, dándoles una cierta transparencia, ¿no? No trabajamos exactamente en qué recomendar, es un campo desde luego muy interesante y aporta beneficios, como sabemos, a grandes empresas, ¿no? Muchas plataformas te recomiendan, muchas plataformas, muchas páginas web, muchas empresas recomiendan qué ítems consumir, pero te recomiendan el ítem sin mucha transparencia o sin mucha explicación, ¿no? Más que esto es bueno para ti. Entonces nosotros estamos trabajando en cómo personalizar esas recomendaciones para un usuario concreto. Es decir, tú puedes recomendar pues, el mismo restaurante, por ejemplo, a dos personas distintas, utilizando para ello texto que explica por qué se lo recomiendas o imágenes adaptadas a ellos. Es lo que hacen algunas plataformas, puedo poner un ejemplo, como Netflix, ¿no? Que te recomienda la misma serie o película a distintas personas con distintos fotogramas que elige un artista, pero nuestra idea es similar, pero recuperando los textos y las imágenes que ya existen de otros usuarios en esa plataforma, ¿no? Idealmente sería qué escribiría un usuario, qué foto subiría ese usuario a esa plataforma. Bien, y bueno, esto es así un poco un resumen algo largo, ¿no? De algunos proyectos en los que estamos trabajando. Viene bien porque lo que nos estás contando y lo que nos han contado antes nuestros invitados que están aquí en la mesa, viene a constatar que el abanico de posibilidades que ofrece la inteligencia artificial es inmenso, que el espectro es gigantesco, ¿no? Entonces, la pregunta ahora es si lo que estamos viendo ahora es solo la punta del iceberg de lo que está por venir. En inteligencia artificial me refiero, claro. A ver, yo creo que sí, la inteligencia artificial es una disciplina transversal, ¿no? Entonces, se puede aplicar en muchas actividades de nuestra vida y hemos hablado de aplicaciones pues, en lo que es el fintech, ¿no? La parte financiera y de seguros, lo que son las telco, también lo que es una tienda, ¿no? Para predecir el comportamiento de los clientes. Aplicaciones hay muchísimas, desde la industria 4.0, la salud o la educación, el medio ambiente, ¿no? Yo creo que también viviremos nuevas aplicaciones con temas que tengan que ver con aspectos más creativos, ¿no? Más artísticos, más cercanos a lo que llamamos humanidades, ¿no? Yo creo que tenderemos a campos en donde las disciplinas cada vez serán más híbridas, ¿no? Y eso nos permitirá también desarrollar no solo buenas herramientas, sino herramientas, espero, buenas para las personas, ¿no? Y vemos que tenemos aplicaciones en campos, pues como ya dije, ¿no? El turismo, la agricultura, la sanidad, la educación. Seguramente habrá cambios, por ejemplo, en los sistemas de justicia penal, que cambiarán mucho en los próximos años. Estamos asistiendo a grandes cambios en el sistema financiero y también en los entornos de salud. Yo creo que es una revolución que está comenzando de forma bastante fuerte ya y que hay muchas cosas todavía por venir. En esta revolución, teniendo en cuenta lo que está diciendo, que el futuro aún está por llegar, quiero decir que lo mejor aún es lo que nos espera, pero claro, para prepararnos para este futuro necesitaremos a personal especializado. Entonces, ¿hará falta personal especializado en inteligencia artificial? Sí, indudablemente. Ya sabemos todos que la demanda de personal TIC es enorme en España, en la Unión Europea y básicamente en todo el mundo, ¿no? Tenemos déficit de puestos por cubrir en el sector.
Yo creo que la inteligencia artificial ahora forma parte de muchas aplicaciones de ATIC. En el año 2020, por ejemplo, en la plataforma LinkedIn hizo un estudio y la profesión más demandada era ingeniero en inteligencia artificial, pero había otras que crece, por ejemplo, un 70%, más de un 70% con respecto al año anterior, ¿no? Había otras relacionadas y que también crecen, como científico de datos, ingeniero en ciberseguridad, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que prepararnos para tener los cambios necesarios en nuestro sistema educativo para poder formar a todo este conjunto de personas, ¿no? Necesitamos, pues, cambiar los planes de estudios, necesitamos crear también nuevos planes de estudio, porque estas profesiones, seguro que mi compañero Senenbarro está de acuerdo conmigo, eran ya comunes, digamos, en lo que es la investigación, ¿no? Pues tú trabajabas de ingeniero en inteligencia artificial o de científico de datos, hacías aplicaciones de ciberseguridad, pero no estaban tan establecidas en lo que es el mundo del empleo, y hoy en día ya es lo que se está buscando, ¿no? Entonces tenemos que... por eso es interesante el reflexionar sobre los cambios en educación necesarios, la necesidad también de nuevos másteres, nuevos grados, la necesidad de que todas las personas que estamos ya trabajando pues tengamos ciertas oportunidades de educación para la vida, ¿no? En las que podamos entrenarnos para estas nuevas capacidades que están viniendo. Bueno, y de todo esto también se está ocupando un poco las estrategias de inteligencia artificial que tenemos pues, en Galicia recientemente y en España. Sí, de eso vamos a hablar también algo con Senenbarro, con el que hablamos ahora. Muchas gracias, Amparo, y contamos contigo para el debate, que será en unos minutos. Bien, hola, buenos días, Senenbarro. Hola, buenos días. Sí, hola. Senenbarro es rector de la Universidad de Santiago, catedrático de computación y director del Centro Singular de Investigación y Tecnologías Emergentes, el CITIUS, que es el único centro de Galicia especializado en inteligencia artificial. Lo primero, tal y como hicimos con Amparo, le pediría que nos contara cuáles son algunos de los proyectos más relevantes que están llevando a cabo en el centro, ¿no? Y qué aplicaciones tienen. Bueno, pues gracias por la invitación. La verdad es que es un placer participar hoy y con mis compañeros de mesa. Bueno, somos Centro de Investigación en Tecnologías Inteligentes. Es verdad que son emergentes también, pero nuestro nombre es Tecnologías Inteligentes. Y efectivamente somos un centro especializado en inteligencia artificial, pero con una gran diversidad. Y yo creo que estas dos condiciones, la especialización y la diversidad dentro de la especialización, pues la verdad es que son muy relevantes. Desde luego lo son para nosotros, pero creo que también lo son para poder acometer pues, proyectos de gran complejidad, proyectos que son pues, en sí mismos multidisciplinares y de gran impacto social y económico. Bueno, pues van desde la inteligencia artificial en el borde, es decir, llevar la inteligencia a dispositivos, pues como comentaba también Amparo, ¿no? El Internet de las cosas o dispositivos de sensorización que ya procesan cierta información y perciben el entorno a través de sus sensores, hasta la computación de altas prestaciones o el aprendizaje automático, por supuesto, ¿no? Y bueno, por ser muy sintético, voy a poner 3 ejemplos que son diversos y creo que con esto también se puede un poco pues, trasladar a quien nos ve y nos oye pues, la diversidad de cosas que hacemos, ¿no? Uno es un proyecto reciente que decidió desarrollar la Xunta de Galicia, que es el proyecto NOS. El subtítulo es el gallego en la economía y la sociedad de la inteligencia artificial, porque en definitiva es lo que busca, es decir, posicionar al gallego como una de las lenguas que realmente estén dentro de la economía y la sociedad digital y particularmente la inteligencia artificial. Pero eso va a requerir pues, desde desarrollar repositorios anotados de datos, tanto de señal como de texto, de audio como de texto, algoritmia, demostradores tecnológicos, recursos para que las empresas puedan consumirlos e integrarlos dentro de sus servicios y productos. En definitiva, pues
poner al gallego en pie de igualdad con las lenguas que hoy lideran, digamos, la transformación digital a nivel del mundo, ¿no? El otro es la explicabilidad. También habló algo de esto Amparo. Yo dirijo una red europea que precisamente tiene como objetivo la formación de lo que va a ser probablemente la primera hornada de nuevos investigadores e investigadoras a nivel europeo en temas de explicabilidad de la inteligencia artificial. Para que la inteligencia artificial sea útil, tiene que ser fiable y confiable, es decir, las personas tenemos que confiar en ella. Puede ser tremendamente precisa, eficaz, eficiente, pero si no depositamos en los sistemas, los productos, los servicios, los procesos basados en inteligencia artificial nuestra confianza, al final no van a ser usados y, por tanto, carecerán de valor. Para eso hay muchas estrategias, pero todo esto es un campo que está en buena medida por construir, un campo muy intensivo en investigación y donde Europa, y creo que acertadamente, pues pone uno de los énfasis más intensos dentro de su estrategia de inteligencia artificial. Y el último, y ya para acabar, que empezará ahora, justo después del verano, a través de una de las prestigiosas grants o becas o proyectos del European Research Council, tiene que ver precisamente con algo que también está llamado a tener un impacto enorme en nuestras vidas y en el ámbito profesional, que son procesos colaborativos entre un gran número de personas y máquinas, colaborando personas con personas, máquinas con máquinas y entre sí, precisamente para abordar procesos complejos que pueden ir desde, no sé, pues la ciencia molecular, el modelado de procesos físicos tremendamente complejos, la educación, por supuesto, y desde luego la medicina. Ya se está aplicando en temas como el tratamiento de enfermedades mentales, ¿no? Bueno, esto se hace a través de realidad virtual y realidad aumentada y, como digo, es una nueva apuesta y muy fuerte del CITIUS que estamos ahora iniciando. Ajá. Bien, recientemente se ha presentado la Estrategia Galega de Inteligencia Artificial, que movilizará unos 330 millones de aquí al 2030, ¿no? ¿En qué medida esta estrategia les puede ayudar a ustedes como centro de investigación, que por lo que estamos viendo, proyectos innovadores y de valor añadido, y eso, ¿en qué medida puede convertirse en motor para el desarrollo de estas nuevas herramientas? Bueno, tiene que serlo, si no será un fracaso, claro. Precisamente este tipo de estrategias o planes se crean para hacer apuestas muy ambiciosas y, desde luego, sensatas, bien pensadas, en procesos plurianuales, ¿no? Pero no solo es investigación, es verdad. La investigación tiene que ser una parte fundamental de las estrategias a medio y largo plazo en inteligencia artificial. E incluso la investigación de corte más fundamental. Es decir, no pensemos, aunque siempre tengamos un ojo, y lo tenemos desde los centros de investigación, en cómo se puede proyectar a la sociedad, al tejido productivo, la investigación que hacemos, no podemos estar solo mirando la inmediatez o la aplicación que nos demandan, porque para eso ya hay otro tipo de agentes, las propias empresas. Estamos pues, escuchando ahora, y yo lo hacía con enorme interés, a Bay Analytics, ¿no? Cómo dan respuesta, y una respuesta ágil y seguro que muy acertada, a muchas de las demandas que otras empresas, sus clientes, le piden. Entonces, nosotros, para cumplir bien nuestro trabajo como centros de investigación, tenemos realmente que hacer una investigación que piense más en el medio y largo plazo. Pero, obviamente, siempre viendo si nuestros resultados de investigación son susceptibles de ser transferidos y, por tanto, pues ayudar a crear riqueza, empleo y mejorar la calidad de vida. Y yo creo que la estrategia gallega, que, por cierto, va a invertir en lo que queda de década, o sea, en una década, básicamente, de media per cápita, pues una cantidad significativa, superior a la media de las inversiones que otros países están haciendo dentro del ámbito europeo, va a invertir, como digo, una cantidad per cápita superior. Y lo que debe hacer, esta es mi visión, no es intentar convertir a Galicia en una factoría de software de inteligencia artificial, porque no lo vamos a lograr. Pensemos
que solo una gran empresa dentro de las 12, 15, 20 más grandes del mundo tiene, pues a lo mejor, un orden de magnitud más de recursos humanos en investigación, en IA y alrededor de ella, que toda Galicia entera. Entonces, si no es un orden de magnitud, da igual, pongámoslo a la par, hablamos de una empresa nada más. Entonces, no es ahí donde realmente nosotros vamos a conseguir posicionarnos como país. Pero entonces, Creo ¿dónde? ¿En qué podemos hacerlo si no es convertirnos en una fábrica de software? ¿Cuál puede ser nuestro elemento diferencial? Pues nuestro elemento diferencial es precisamente usar la inteligencia artificial en los procesos de innovación dentro de las empresas. Y nosotros tenemos muy buenas empresas ya dentro de Galicia. Lo que pasa es que no pueden perder comba. Tienen que ser cada vez más competitivas, tienen que tener una mayor productividad. Y eso no va de reducir costes nada más. Y desde luego no va de reducir empleo para ahorrar costes. Yo puedo ahorrar costes aumentando la eficiencia, pero si lo que hago es ahorrarlo simplemente reduciendo la plantilla, sinceramente eso es cortoplacista, eso tiene poco recorrido. Entonces, lo que hay que hacer, la inteligencia artificial es un enorme amplificador de capacidad y de productividad y de mejora de productos y servicios. Al final, pensémoslo, es una capa de autonomía, capacidad de toma de decisiones, conocimiento experto, aprendizaje sobre todas las máquinas y sobre toda la tecnología de la información y las comunicaciones que ya está instalada. Entonces, lo que tenemos que hacer es, y lo que tienen que hacer, estoy convencido, las empresas gallegas, que ya son en muchos casos muy competitivas, es integrar inteligentemente este tipo de tecnologías precisamente para seguirlo siendo y todavía más. Pero pensar que de pronto vamos a abandonar todo el perfil de nuestro tejido productivo y ser la factoría de IA del mundo, de software, eso, vamos, yo creo que, lo voy a decir, eso es descabellado, no es posible. Muy bien, Senén, y nos vino muy bien tus reflexiones porque son algunas de las que podemos introducir en un debate que damos ya por comenzado, en el que podéis participar todos, os podéis molestar unos a otros, podéis interactuar, aunque vosotros estéis fuera, estéis por videoconferencia, Senén y Amparo, cuando queráis nos interrumpís, y bueno, lo mismo os digo a vosotros que estamos aquí en la mesa presencial, ¿no? Empezaría para el debate con una reflexión, ¿no? ¿Qué desafíos nos ofrece en este momento la inteligencia artificial para que todos estos avances que han contado nuestros expertos o incluso vosotros mismos se materialicen en el futuro? Y sobre todo también, ¿qué oportunidades nos ofrece en este contexto tan competitivo de cambio de modelo económico? ¿Qué oportunidades nos ofrece la inteligencia artificial? No sé, cualquiera que empiece el primero, que le dé la gana. Pues yo lo que creo, si me permitís, un poco el gran reto que nosotros tenemos, relacionándolo con los desafíos, es que se den cuenta que las compañías necesitan adoptar este tipo de tecnologías o utilizar este tipo de soluciones, ¿no? Básicamente por el tipo de beneficios que pueden obtener, ¿no? Al final estamos hablando de soluciones que te permiten, lo hemos estado hablando durante la charla, ¿no? El conocer mucho mejor a nivel granular el comportamiento de tus clientes, poder entender por qué están haciendo lo que están haciendo, por qué están comprando lo que compran, por qué se están yendo a la competencia, y eso al final te permite poder ser mucho más personalizado, te permite tomar unas decisiones mucho más acertadas, ¿no? Al final lo importante es siempre darse cuenta de, oye, ¿cuál es el beneficio, ¿no? Pero antes de, sobre todo, darnos cuenta de cuál es el beneficio, entender, oye, ¿cuál es mi problema? Sí. O sea, ¿cuál es el problema que yo tengo? Es decir, ¿tengo una tasa de fraude muy elevada o mis clientes se me están yendo al otro competidor? ¿Por qué? ¿Esta tasa de fraude se me está viendo traducido en un incremento de costes o un decremento de beneficios? Este es mi problema. Vayamos a ver cómo lo podemos mejorar y entender un poco cuál es este tipo de beneficios. Yo creo que este es el gran reto. Una vez ya analizado y detectado, yo creo que es un proceso mucho más llevadero, ¿no? Pero
Sí, sí. Podéis interrumpiros, ¿eh? Sí, pues te interrumpo, Miguel, entonces, porque por ponerle otras palabras, porque nosotros esto lo hemos comentado cuando contactamos con tantos clientes, y lo que vemos es que ese reto es un reto humano. El reto que está describiendo Miquel, nosotros si tuviésemos que dividir, pensamos que hay un 20% de lo que es reto tecnológico, de algoritmia y de procesos que ya están probados, que ya han pasado del mundo académico y ya se están usando en muchas empresas, que ya incluso hay plataformas de software que lo tienen industrializado y lo tienen, bueno, porque son empresariales, y ese reto tecnológico está comprendido, le damos a lo mejor un 20% de peso, pues porque hay que saber seleccionar las tecnologías adecuadas para cada cliente y para resolver su problema, pero hay un 80% del peso que es un reto humano, y es el reto de conseguir, como decía Senen antes, por ejemplo, pues el tema de la aplicabilidad, el tema de que no produzca errores la predicción, y que a la vez de que no produzca errores y que puedas confiar en la predicción, que la entiendas y que al entenderla la uses. Bueno, pues como decía Miquel, por ejemplo, que la persona que tiene que tomar la decisión de implementar un modelo realmente se dé cuenta de que es que pues un modelo de inteligencia artificial o un proceso mejor le va a reportar unos beneficios y que es que no tiene alternativa a no implementarlo. Lo que pasa es que de ese reto que es 80% humano, uno de los problemas que vemos es lo que comentaba antes Amparo, que no hay gente suficiente para solucionarlos. Y incluso si pudiéramos tener también la respuesta un poco del lado académico, un tema que me gustaría plantearles es si ya estamos teniendo ciclos y grados, másteres, etcétera, para que los nuevos estudiantes que se incorporan ahora a esos grados enriquezcan y aumenten ese pool de talento que tenemos local, quizás sería bueno plantear si incluso el talento que ya está dentro de las empresas, ese talento que ya tiene un conocimiento de negocio, debería haber alguna forma de poder también que ese talento participe de esta transformación, de esta necesidad, ¿no?, de este 70% de aumento en LinkedIn de ofertas, sin tener que verse obligado a decir, oye, pues es que dejo mi carrera profesional, paso a un grado, tengo un riesgo demasiado alto, tengo 2 hijos y bueno, pues yo necesito una nómina, ¿no? Entonces, ese tipo de transformación también de profesionales ya establecidos, eso quizás es un desafío que sería bastante interesante incorporar dentro de este pool de talento que tenemos, ¿no? De hecho, yo lo he mencionado antes también, ¿no? Esa es la parte de lo que, digamos, la Unión Europea llama el aprendizaje para la vida, ¿no? O el on-life learning o el loop skilling, ¿no? Y es importante. Ha mencionado anteriormente Seren también que hay muchas compañías en el mundo, y casi todas esas compañías que son potentes en IA lo que hacen es tener buenos programas también de entrenamiento de su gente, ¿no? Yo creo que esto sí es evidente un reto que tenemos que abordar, y es un reto en el que muy probablemente la universidad, no muy probablemente, no, yo estoy segura, la universidad tiene que involucrarse, ¿no? De alguna forma tenemos que hacer que esas personas que ya están trabajando en las empresas puedan entender qué procesos necesitan emplear de inteligencia artificial, y para eso tienen que participar también de entender la tecnología. Yo ahí, si me permitís hacer un apunte breve, porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que la formación de personas en inteligencia artificial y ámbitos afines, ¿no?, es fundamental. Pero a mí hay 2 cosas que me preocupan especialmente, porque creo que Galicia va a dar respuesta, ahora va a poner en marcha pues un grado en las 3 universidades, un máster en las 3 universidades. Estoy seguro de que pronto empezaremos a tener un número importante, y desgraciadamente una parte de ellos se van a ir fuera, pero un número importante de profesionales, de expertos formados específicamente en IA. Pero eso no va a ser suficiente, y no va a ser el principal elemento, me parece, transformador de las empresas, las organizaciones y de la sociedad en general. Necesitaríamos ir metiendo esta información y la formación de modo más concreto en todos los grados, en todas las etapas educativas, pero en particular en todos los grados, en Derecho, en Ciencias de la Educación, en Administración de Empresas, porque si no, en Medicina,
si no los profesionales, los expertos en esos distintos ámbitos van a desconocer algo que cada vez va a ser más importante dentro de su ejercicio profesional. Y es más, ya acabo. Estoy convencido, y no es solo un convencimiento personal, así no conozco ningún estudio en Galicia, pero no debemos de ser tan distintos a lo que ocurre en otros lugares donde sí se han hecho encuestas y estudios más finos. Pero una parte muy importante de la no incorporación adecuada de la inteligencia artificial en muchas empresas es que los cargos directivos la desconocen completamente. Y por tanto, aunque tengan buenos profesionales ya incorporados en la empresa, que sí la conocen, no van a tomar las decisiones adecuadas ni van a hacer las inversiones adecuadas para que esa inteligencia artificial vaya entreverándose rápidamente dentro de lo que es la actividad empresarial. Y creo que ahí es fundamental que se actúe y se actúe rápido, si no perdemos oportunidades. Bien, mira, sobre esta última reflexión, que también es al hilo de esto, no sé si tienen alguna aportación, quizá los que son los más representantes de empresas, ¿no?, que están con nosotros, Juan, bueno, los dos Juanes. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se está comentando, es decir, yo creo que del lado empresarial tenemos que tender los puentes para favorecer esa formación, tanto interna como externa, con el área educativa, ¿no? Es decir, nosotros en concreto en Parfois tenemos muy claro que el futuro de Parfois pasa por 3 pilares fundamentales. Una es el producto, porque evidentemente nos dedicamos a la moda, pero el segundo probablemente sea el dato y el tercero el logístico, ¿no? Es decir, y sobre todo para no perder la cabeza del pelotón dentro de la competitividad. Y esto significa, como bien decían, no queremos ahorrar en costes, al contrario, queremos contratar y que las personas cada vez sean más efectivas, y al ser más efectivas, productivas, ellas van a tener un grado de satisfacción mayor dentro del ámbito profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese aspecto vamos a favorecer la formación continua de todos nuestros recursos y, evidentemente, intentar ser un proyecto atractivo, ¿no?, para que la parte que está más conceptual, teórica, pues hagamos proyectos en conjunto, ¿no? Yo por mi parte absolutamente de acuerdo con las reflexiones que se han hecho. Para mí el principal quizás reto que tenemos es precisamente no quedarnos atrás, ¿no?, en un mundo cada vez más globalizado, cada vez más digital, donde bueno, pues estos perfiles además y estos talentos se pueden mover de una forma mucho más fluida. Y sí, yo creo que desde la banca, desde luego, lo estamos haciendo, invertir mucho en inteligencia, invertir mucho en análisis del dato. Nosotros, de hecho, tenemos acuerdos con las universidades gallegas y, de hecho, bueno, mi área en concreto tiene todos los años colaboraciones para hacer trabajos de fin de máster y prácticas en la empresa, y muchos de los actuales componentes de mi equipo han surgido de ahí. Yo creo que en Galicia hay talento, se forman bien, tienen capacidades, pero es verdad que el mundo cada vez pues es, como digo, más globalizado, más digital y sigue siendo escaso, ¿no? Y ahí tenemos que, por supuesto, seguir invirtiendo, y también comparto que es algo que culturalmente tiene que cambiar y tiene que filtrarse a otras áreas de la empresa y se tiene que conocer mejor. Mira, has dado claves importantes que me dan pie a lo que iba a preguntar ahora o iba a preguntaros. Si existe el riesgo de quedarse fuera del tren de la inteligencia artificial, y no sé si existe ese riesgo o no, pero si existiera, estaríamos hablando de enormes pérdidas de competitividad o incluso de capacidades de investigación, ¿no? Entonces la pregunta o la reflexión que os pido es en qué medida Galicia o España, teniendo aquí en cuenta que tenemos invitados de distinta procedencia, están en disposición de no perder no solo ese tren, sino incluso de convertirnos, en cierto modo, con nuestros recursos y capacidades, en referentes de la inteligencia artificial. No sé, ¿quién empieza? Bueno. Yo creo que el tren no lo vamos a perder, o sea, no podemos perderlo, no es opcional, tenemos que subirnos al tren. Otra cosa es si vamos más atrás o más en la parte media, ¿no? Yo no sé hasta qué punto vamos a llegar a ser una referencia mundial de inteligencia artificial, pero desde luego tenemos que estar ahí, no podemos perder comba, eso sí que lo tengo claro. Yo opino un poco parecido. Yo creo que más que un tren que se pierde, esto es quién pasa al vagón de adelante y quién pasa al vagón de atrás. Lo veo un poco como un proceso incluso de selección natural.
y aquellos que estén más adaptados, aunque tengan un tamaño menor, serán los que el día de mañana tengan un tamaño mayor, sean más rentables para sus accionistas o den un mejor servicio a ciudadanos y a una administración pública, etc. Pero la cuestión es si estamos en disposición o se está apoyando lo suficiente para que podamos estar en ese vagón, no sé si a lo mejor el primero, pero por lo menos en los de cabeza. Yo creo que se está intentando, pero por ejemplo creo que por lo menos en el ámbito empresarial, que es donde tenemos nosotros más experiencia, es un tema sobre todo cultural de la empresa y tiene que venir de arriba, de los directivos, para poder aprovechar todos los apoyos, todas las ayudas, todos los programas que se dan, incluso todas las ofertas de servicios de empresas del sector. Tiene que ser una decisión cultural de realmente creer que este es el futuro de la empresa y apostar por ello. Y si eso viene del presidente, del consejero delegado de una empresa, eso es algo que cala hacia abajo. Sí, yo relacionándolo un poco con lo que dice Ignacio, al final sí que es cierto que nosotros ya estamos propiciando este tipo de proyectos a nivel nacional, estamos teniendo este tipo de iniciativas, de ayudas económicas para impulsar la inteligencia artificial. Esto ya es un índice, no sé si seremos pioneros o no, desde luego hay otros países que siempre estarán por delante nuestro, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera. Pero la realidad de esto es que está calando poco a poco, hay que ir haciendo ese ejercicio, hay que estar atados a los centros de investigación, que es donde se crea, se forma y se transmite todo este conocimiento, pero sobre todo esto tiene que ser un mensaje que cale realmente a la directiva, porque al final es la directiva la que decide hacia dónde una compañía tiene que ir. Y si al final la directiva entiende la inteligencia artificial y ve un poco cuáles son los beneficios que puede aportar, esto cae muy fácil y cae muy rápido. Entonces yo creo que es importante que desde arriba este tipo de mensajes y este tipo de cultura de beneficios que puede aportar se entienda de verdad, ¿no? Porque es lo que hará que haga el canalizador hacia el resto de compañías, de áreas, etc. ¿Será en Amparo? No sé si tenéis algo que decir. Sí, o sea, los riesgos existen, claro, porque esto no... Todo el mundo está, digamos, intentando posicionarse y ser cada vez más competitivo, y particularmente en las tecnologías más transformadoras. Lo fueron las TIC y lo son todavía, y fijaros que la inteligencia artificial en buena medida es la transformación de las TICs, o sea que está claro que todos los países, están intentando hacerlo bien. El tema aquí, yo creo que no lo estamos haciendo mal, el tiempo lo dirá, pero el tema aquí es que todo se tiene que ir desarrollando armónicamente, no como compartimentos estancos, y todos tenemos que estar probablemente con el liderazgo del gobierno, de las administraciones públicas, tenemos que estar acompasados. ¿Por qué? Porque pensemos en lo siguiente, si las empresas no encuentran profesionales bien formados, tienen un problema serio. Si formamos a esos profesionales, pero las empresas no los integran o no los usan precisamente en procesos de innovación a los que antes aludía, pues estaremos formando para exportar para otros. Si las empresas automatizan para sustituir, pero no para innovar, tendrán pequeños avances, si acaso, de competitividad, pero muy a corto plazo. Si investigamos, pero no transferimos, no os quepa duda que habrá otros fuera de Galicia, fuera de España, que usarán los resultados, si son buenos, de nuestra investigación para hacer lo que se llama la transferencia ciega o a distancia, es decir, no pagarán el precio de la investigación, que investigar es caro, claro, pero sí tendrán los retornos de los resultados. Entonces, todo esto tiene que ir perfectamente engrasado. Y bueno, y en ese sentido también, aunque sea un minúsculo grano de arena, claro, pero este tipo de encuentros que propiciáis, pues son también útiles, porque al final estamos hablando y poniendo cosas en común, pues agentes que necesariamente tenemos que estar colaborando todos los días. ¿Amparo? Es que yo creo que ya lo ha explicado Senén perfectamente. Es uno de los pilares de todas las estrategias que conozco, ¿no? La creación de este ecosistema
en el que todo el engranaje tiene que funcionar bien, ¿no? Como él ha explicado, si nosotros en la universidad producimos profesionales y los entrenamos y el ecosistema no lo absorbe, no estamos construyendo para el país. Sería un problema de exportación donde yo creo que es una tragedia para cualquier país que le pase eso, y en España pues ha ocurrido, ¿no? Porque no hemos sido capaces de absorber correctamente a todo nuestro personal investigador, y pues el tema de los recortes ha hecho muchísimo daño. Estás formando personas para que compitan contra ti, contra tu país en el extranjero, y estamos formando personas de muy buen nivel, ¿no? Yo creo que todos tenemos la experiencia de que parte de nuestros buenos investigadores se van al extranjero porque nuestro ecosistema no los absorbe, porque la carrera investigadora es muy lenta, es muy larga y muy inestable, y porque las empresas no están absorbiendo a esos profesionales. Entonces se van a entornos más competitivos, y eso es un problema por para nuestro país. Entonces yo creo que esta creación de un ecosistema de I+D+I, que también ha expresado uno de los compañeros que estáis ahí en el plató, ¿no? De que sean las empresas las que absorban, y no solo las grandes, sino también las pequeñas, a los profesionales, sobre todo las pequeñas y medianas, que es nuestro mayor tejido. A los profesionales que estamos formando es importantísimo. El ecosistema es fundamental para que toda la parte de educación, toda la parte de investigación y toda la parte de transferencia y transformación pueda tener lugar. Bien, pues de este debate creo que han quedado unas reflexiones muy importantes, muy interesantes, como las que acabáis de apuntar, que espero que si alguien nos escucha por parte de la Administración, pues que las tenga en cuenta, que es, como decía Amparo, un ecosistema en el que tenemos que participar todos y retener el talento. Es fundamental retener el talento en la universidad, el talento en el centro de investigación y el talento en la empresa. Sin talento, sin la retención de talento, parece claro que no podremos desarrollar, no podremos crecer, no podremos generar conocimiento aplicado. Bien, pues yo creo que ha sido particularmente interesante porque hemos tenido distintas posturas en este debate. Lo podríamos prolongar más porque a mí particularmente me surgen muchas preguntas de debate, pero bueno, ya hemos cumplido un tiempo. Entonces lo único que me gustaría es emplazaros quizá para nuevos debates que, como hemos visto, este campo nos va a ofrecer oportunidades, nos va a ofrecer muchas novedades de aquí a poco, y entonces esperemos que todo lo que estemos hablando se acabe transformando también en un mayor se transforme en una mayor capacidad de las empresas para aumentar sus rendimientos, y una mayor capacidad de los centros de investigación para continuar con su trabajo de investigación en este campo. Y que todo esto tengamos esa colaboración máxima entre empresas, universidades y administraciones, que quizá no estemos o no lleguemos al balón, a la locomotora, pero por lo menos esperemos estar, como decíamos, en los vagones principales de la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Muchas gracias a todos y un placer haber estado con todos vosotros. Muchas gracias. Gracias.